y me esfuerzo por poder aplicar lo más que pueda las enseñanzas, sus enseñanzas en mi vida. Y también a nivel profesional he tenido la oportunidad de trabajar, como dije, con organizaciones como esta, como Pepsi-Cola, otras organizaciones grandes también. En mi país, actualmente migré a los Estados Unidos. Saben mucho por la situación que atravesamos en Venezuela. Y estoy reiniciando mi negocio, mi proyecto de asesoría de empresas y de capacitación a personal. Y en ese proceso he diseñado algunas charlas. Soy también un profesor universitario. Tuve la oportunidad de dar clases de posgrado en mi área de mercadeo. Y en la iglesia, bueno, tengo 42 años de ser miembro de la iglesia, me bauticé muy joven, a la edad de 14 años, pude servir en una misión y he tenido llamamientos como obispo y como consejero de estaca. Y este taller lo preparé hace muchos años atrás para presentarlo en una de las reuniones que teníamos a nivel de la empresa donde estaba, a nivel ejecutivo. Una vez al mes nosotros teníamos que viajar a la capital de Venezuela, Caracas, y hacer una presentación. Y yo decidí hacer una presentación como esta, vincularla con el tema, vincular un poquito ese tema religioso para compartir con mis compañeros que no eran de la iglesia. Sin embargo, mi propósito era dejarles un mensaje del Evangelio. Entonces decidí hacer esta presentación que se llama así porque David venció a Goliat. Y como dice aquí, son 5 estrategias o 5 piedras que quiero compartir con ustedes brevemente sobre cómo nosotros podemos vencer los Goliat. Los Goliat para mí son todos los desafíos que día a día nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, recuerden, a veces la historia esta parte de la historia bíblica no sale en las películas. Sin embargo, se dice que David primero fue escogido ya previamente y también que él, antes de ir a donde estaban sus hermanos, él había seleccionado 5 piedras planas y redondas para poder ir a la batalla. Entonces, a veces eso, como les dije, no lo vemos en las películas, porque una de las cosas que podíamos pensar es por qué él debía llevar 5 piedras, si solamente había, entre comillas, había un gigante. Algunos han salido por ahí a decir que no había solamente un gigante, sino que Goliat tenía otros hermanos y eran 5. Entonces, si los otros hermanos estaban ahí, él vencía a uno y los otros hermanos salían a la batalla, él entonces estaba preparado con 5 piedras para derribarlo. Antes de conocer esto que se decía, yo también pensé que eran también 5 oportunidades que él tenía, o 4 oportunidades más, si él no podía acertar a la primera piedra contra Goliat, pero ya él llevaba un plan. Entonces, haciendo esto como introducción, me gustaría presentarles, para ponerlos en contexto, las diferencias que tenía el enfrentar David como este pequeño ser a un gigante guerrero como Goliat. Déjenme ver si corre el slide. Si tienen alguna pregunta en medio de la presentación, por favor, levanten la mano y yo voy a estar respondiendo cualquier pregunta. Si no, anótenla y al final, como dinámica, podemos responder alguna de las preguntas. Este es el marco histórico del que le hablé. Ya muchos nosotros como miembros de la iglesia, esto lo preparé para estas personas que no eran miembros de la iglesia y que tenían que hacerle un marco histórico para ubicarlo. Pero entendiendo nosotros que somos miembros de la iglesia, todos conocemos muy bien la historia de David y Goliat. Ahora, de los que le quería colocarles
para que ustedes vieran cuál eran la ventaja y la desventaja, o quizás la gran diferencia era esto que estaba aquí. El marco, dentro del mismo marco histórico, vemos, por ejemplo, fortaleza de Goliat. La primera fortaleza que tenía era la fortaleza física, era un gigante, era un hombre poderoso, tenía mucha fuerza. ¿Cuál habilidad tenía David o cuál ventaja tenía? Tenía mucha agilidad, tenía flexibilidad porque tenía un cuerpo muy liviano y ligero, o sea que podía moverse rápidamente. Goliat, por supuesto, tenía la presencia y era una imagen dominante. David lo que tenía para esa segunda opción, era astucia para improvisar. Goliat tenía reconocimiento público de su fortaleza y competencias en el combate. Recuerden que él era el paladín de los filisteos, ¿no? Él era el hombre que ellos invitaban a pelear o iba a ir primero a la batalla porque solamente su imagen y su presencia y su arte en la guerra lo hacía el paladín principal. En este caso, David solamente tenía ropa ligera y escasa. Como cuarto punto, Goliat tenía seguridad en sí mismo, conocimiento inminente de su fortaleza, y había estado en situaciones de batalla y ya el hombre se sentía sumamente seguro de sí mismo. David, como arma, utilizaba una honda que tenía muy escaso peso. Por supuesto, más adelante vamos a entender por qué David utilizaba una honda. Goliat tenía una actitud de ganador. David, el método de confrontación a distancia, evitando el contacto, era una fortaleza que él tenía también. Fíjense, como punto número 6, las experiencias y conocimientos acerca de los combates. Ya dijimos que era un guerrero. Pero David tenía la planeación de acuerdo al entorno y a las circunstancias. Entendemos que David ya había vencido animales grandes también, porque él era un pastor y él tenía que defender sus ovejas. Y se decía que en ese tiempo había vencido, inclusive se había podido enfrentar a osos y a leones. Entonces, él ya esto lo tenía también como planificado en su accionar. Y fíjense, aquí se nos acaban las fortalezas de David y Goliat, sin embargo, tiene dos otras más, como armadura resistente, eficaz en el combate con el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces, viendo esta diferencia entre estos dos personas que se iban a enfrentar, si nosotros pudiéramos ver desde afuera, como lo estaban viendo quizás el ejército, el ejército de Israel, íbamos a apostar a que, si pudiéramos apostar, íbamos a apostar a que Goliat iba a vencer a David por todas estas características y condiciones que tenía el gigante. Sin embargo, sabemos que al final David venció a Goliat. Entonces, cuando yo presento, lo que quiero presentarles hoy es esas 5 estrategias, esas 5 piedras que ustedes deben llevar si ustedes quieren vencer a los Goliat de su vida. El Goliat de su vida ustedes le van a poner nombre. Eso es un ejercicio que ustedes van a hacer. Ahorita pueden estar pensando en qué cosas consideran ustedes que es un Goliat en su vida, que es un desafío, qué cosas a ustedes les ha costado alcanzar, y estos 5 consejos, a pesar de que tienen un enfoque medio, como les dije, más desde un punto de vista de lo empresarial en el primer entorno que lo tomé, sí son 5 estrategias que aún llevándolas al plano espiritual nos pueden ayudar, indiferentemente, porque como les dije, el Goliat ustedes le van a dar nombre. Hoy estamos en una noche hogar, sin embargo, uno de los grandes desafíos puede ser el trabajo que tengo actualmente. Y eso no tiene que ver tanto con el orden espiritual. Si lo quieren llevar al plano espiritual, sé que estos 5 consejos
o estrategias también le van a ayudar. La primera de ellas se las voy a describir de una manera con una historia. En el, en el libro, saben los que estuvieron conmigo anteriormente que les comenté que había escrito un libro que se llama Lo peor que te puede pasar es que aprendas algo. Y en ese libro, cuando yo toco esto, porque es uno de los capítulos de mi libro, eh, hablo de que nosotros tenemos que hacer algunas acciones previos a enfrentar a ese Goliat. Y decía una fábula que escuché hace muchos años, que hubo una competencia de leñadores. Estos leñadores eh, iban a ganar un gran premio y tenía una de las cosas que mayor importancia tenía era que pudieran derribar un árbol, pero que derribaran el árbol en el menor tiempo posible. Ellos efectivamente vinieron todos los mejores leñadores de la comarca a participar y cuando se dio la voz de play, háganlo, uno de esos leñadores, en lugar de comenzar a dar golpes a los árboles, se alejó. En unos pocos, quizás minutos, regresó y ya los otros leñadores ya habían aceptado varios golpes al árbol que les habían asignado para tumbar. Sin embargo, cuando este hombre regresó, la gente estaba asombrada y bueno, pero ¿cómo pudo haber perdido tanto tiempo y ahora se va a meter en la competencia? Y resulta que efectivamente este hombre, que se había apartado por unos minutos, regresó y logró ganar la competencia porque tumbó el árbol lo más rápido posible. Cuando se le preguntó por qué había hecho y por qué se había alejado, él dijo que se había ido simplemente a afilar el hacha. Entonces, en nuestra vida tenemos efectivamente que afilar nuestras hachas. Y eso es lo que en este punto yo llamo la planificación estratégica. Afilar el hacha, como dice aquí, va vinculado con esa planificación estratégica. ¿Qué nos permite el tener esa planificación estratégica? Por supuesto, aprovechar realmente nuestro talento y sacar al máximo de todas las oportunidades que podemos y que nos pueden ayudar para optimizar el tiempo y recursos. Cuando usted planifica, cuando usted planifica, usted lo que está viendo a futuro, lo que usted va a necesitar para lograr alcanzar una meta, un propósito, lo que usted considera que debe hacer. En algunas ocasiones olvidamos esa planificación. Y como dice aquí, bueno, hay que prepararse con 3 pasos para tener una planificación estratégica que sea efectiva. Primero debe evaluar. En la evaluación, analizar dónde debemos ir y qué necesitamos para llegar hasta allá. Como yo le decía, ver a futuro lo que yo voy a necesitar y traerlo aquí al presente. Alinear habla de aprender todas las técnicas y sistemas que se requieren para alcanzar un objetivo. Actualmente, gracias a la tecnología, nosotros tenemos medios que podemos utilizar para hacer una planificación. ¿Cómo lo comencé yo comencé a planificar desde el tiempo que estuve en la misión, porque día a día nosotros teníamos que reunirnos como compañerismo y en un pequeño cartón amarillo que en aquel momento llevábamos, nosotros eh, planificábamos cuál iba a ser nuestros pasos a dar al día siguiente, a quienes íbamos a visitar, eh, qué cosas necesitábamos para estudiar dentro del Evangelio y poder compartir con esas personas. Pero yo comencé, me quedó ese hábito de la misión, de poder escribir lo que iba a ser mi día siguiente. Después lo traspolé a una pequeña agenda de bolsillo y esa agenda de bolsillo pues se fue haciendo una agenda electrónica y así medios. El medio que usted disponga para planificar usted va a decidirlo. Sobre todo eso, sí, cuando somos olvidadizos, cuando no somos bien organizados, necesitamos el tener una buena planificación. La planificación es tan importante, no solamente en nuestras vidas, sino en todo el proceso de todo lo que queramos hacer. Pero la planificación es el primer paso. Después hablamos de organización,
después vamos a hablar de seguimiento, pero al principio, cuando yo logro tener una planificación efectiva, si imagínense que por un momento yo estoy llevando un proyecto, estoy construyendo un edificio. Hubo una experiencia así que escuché y en mis estudios la revisamos una oportunidad. Cuando se hizo la torre en Malasia, que era una de las torres más altas del mundo, cuando ya ellos llevaban cierta cantidad de pisos en el rascacielos, se dieron cuenta de que había una pequeña desviación. Ellos tuvieron que corregir esa desviación porque si no el edificio iba a ser como, no iba a estar estable y era un edificio muy alto. Entonces, si ellos hubiesen corregido inicialmente, para ellos, gracias al Padre, se dieron cuenta, pero se dieron cuenta cuando ya habían levantado muchos pisos y esto les trajo un costo mayor. O sea, cuando yo planifico y yo comienzo a hacer esas correcciones en los primeros pasos de lo que estoy haciendo, por supuesto, mi costo, beneficio, mi costo va a ser menor. Entonces, mi planificación es importante y por eso la llamamos hay que afilar el hacha. Como dice aquí en el tercer paso, tenemos que tener una buena actitud. A veces preferimos dejar como que las cosas al azar, a como vayan viniendo, vamos viendo. Sin embargo, no es la manera. Entonces, la primera estrategia y la primera piedra para poder vencer a ese Goliat, a esos desafíos, es planifiquen. Comiencen a escribir si no escriben. Si tienen equipo electrónico, comiencen a utilizar algo, las herramientas como el Google Calendar. Lo que puedan utilizar a nivel de sistema va a ser sumamente importante. Entonces, esta es de la primera piedra o estrategia que les puedo hablar de la que utilizó David para vencer a Goliat. Hablemos de esa segunda. La segunda es crecer y vencer. Aquí tengo unas definiciones de qué cosas nosotros tenemos que creer para vencer. Dice aquí al final del párrafo, dice, los creyentes son un grupo selecto de personas muy coherentes consigo mismas, muy fuertes. Sostienen una poderosa visión y se esfuerzan mucho por alcanzarla. No miran innecesariamente a la derecha y a la izquierda y tienen muchísima paciencia. Nosotros, como realmente santos de los últimos días, como personas que hemos conocido el Evangelio, hemos tenido que creer. Y el hecho de creer es lo que nos va a hacer vencer. Primero, por supuesto, David en ese caso, utilizando el caso de David, él tenía un ser supremo en el que creía. Él iba a representar al Dios de Israel. ¿Qué tan quizás convertidos estamos nosotros a creer que hay un ser superior que tiene todo poder y que sé que hay cosas que para mí son imposibles, pero para él no? Entonces, ¿cómo está mi relación con ese ser supremo? Estoy pasivo-agresivo, digo, bueno, las pruebas vienen. Ese es un Goliat, pero bueno, si tú quieres Dios, ayúdame a vencerlo. O digo, sé que con una oración poderosa y en algunos casos, utilizando también el ayuno y la oración, yo puedo vencer ese desafío que yo tengo en mi vida. Segundo, hay que tener creencia en sí mismo también. Creo en un Dios, pero yo digo, no, yo no puedo. Sinceramente, yo no puedo. Yo sé, Dios, que tú lo puedes lograr, pero yo no puedo. Entonces, ¿cómo va a poder efectuar ese Dios, ese milagro en mí si yo no creo en mí mismo? Entonces, tengo que buscar la manera también de fortalecer mi creencia en mí, ver qué cosas, qué atributos, en qué situaciones yo he estado en mi vida que he logrado vencer situaciones que pensé que nunca las iba a vencer. Recuerden, siempre hubo un momento en nuestras vidas que dijimos, no, esto es lo más grave que me ha pasado, esto es lo más difícil que me ha pasado. Y sin embargo, por tener confianza en mí y principalmente creer en Dios, yo logré superar esa situación.
los demás también juegan un papel importante. En ocasiones nosotros esperamos ser autosuficientes en todas las cosas, pero toda persona, cada uno de nosotros, en lo que emprendamos, en lo que hagamos, siempre vamos a depender de alguna manera o vamos a tener que necesitar a las otras personas en nuestras vidas. Si yo monté mi propio negocio, pero trato mal a mis clientes, ¿qué va a pasar? Yo puedo ser el hombre más exitoso que ese negocio, pero si maltrato a mis clientes, si no atiendo bien a las personas, si aún a la gente que tengo trabajando para mí o colaborando conmigo, yo no las trato bien, ¿qué va a pasar? El negocio va a ser difícilmente, no va a escalar como debe escalar. Entonces también tengo que entender y ser humilde que aún lo que yo decida emprender, siempre voy a necesitar de alguien que también me apoye. Entonces, por supuesto, una vez que tenemos esto, tener esa fe y esa esperanza y confianza de que las cosas las vamos a lograr. Entonces, segunda piedra, David creía, tenía un Dios de Israel, creía en él y sabía que podía contar con otras personas que también le iban a dar apoyo. Esta tercera piedra se llama Engánchate a una estrella. Y uno de mis mentores que escuché en alguna oportunidad, él decía, mire, si usted quiere ser el más exitoso en un área, en una disciplina, en estudios, en lo que usted se traza en su vida, tiene que buscar el mejor. Nosotros tenemos al mejor dentro del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos a nuestro Padre Celestial, por supuesto. Pero también tenemos hombres, líderes en este momento que nos apoyan, que nos ayudan, que nos enseñan, que nos guían. Y también esos pueden ser los mejores, en los que yo también pueda apoyarme para lograr tener mayor éxito en mi vida. Y dice aquí, esta expresión me gustó mucho una vez que la leí, decía, un enano puede ver más allá que un gigante si logra montarse en los hombros del gigante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para engancharnos a esa estrella? Primero, ser y escuchar y ser muy empático. Recuerden la empatía. ¿Qué es la empatía? Recuerden que se nos ha enseñado que es colocarnos en el lugar de otros o en los zapatos de otros. ¿Por qué? Porque a medida que yo pueda entender, pueda ponerme en algún lugar, ser humilde y para ponerme yo voy a ser empático. Yo voy a poder decirle a alguien, inclusive hay muchas maneras de ser empático, pero una de las principales es que yo pueda sentir lo que esa persona pueda sentir. Entonces debo ser empático, debo respetar la experiencia. Hay una experiencia que está, por cierto, la escribí en mi libro, que habla de que cuando hubo uno de estos, en los 90 hubo uno de estos tsunamis, de estos que comenzaron a hacerse más famosos, si mal no recuerdo, en Indonesia, eh, una parte, un pueblo pequeño, una aldea pequeña, pudo salvarse del tsunami y afectó toda esa área, pero ellos se pudieron salvar sencillamente porque el anciano mayor del pueblo, el viejito más viejito de todos, les dijo que debían correr todos tenían que moverse hacia el área más alta que ellos pudieran encontrar. Entonces había un pequeño cerro y todos se fueron allí y le hicieron caso a este señor, a este viejito. Y que era por qué el viejito sabía, nunca había experimentado en su vida un tsunami. Ellos no sabían que venía un tsunami porque no lo habían experimentado, por lo menos esa generación. Pero este señor, sus padres le habían enseñado que cuando él viera que el mar se retiraba muchísimo de la orilla, él tenía que buscar un lugar alto. Él no sabía por qué, pero sus padres se lo habían enseñado. Y quizás venía de los padres de sus padres.
Pero ¿qué fue lo magnífico aquí? Que ellos respetaron la experiencia de este señor mayor, obedecieron y por eso fueron salvos. Entonces la experiencia es sumamente importante en todo el proceso, en todo el proceso de, en todos estos procesos que podemos tener para vencer a estos Goliat. ¿Qué desafío estamos viviendo? Que necesitamos que personas con más experiencia que nosotros, que lo mejor hayan experimentado, puedan darnos un consejo. En África leí un reportaje no hace mucho tiempo de unas que llaman las abuelas. Y estas abuelas, ellas, la misión y la función de ellas es ayudar a la gente en la calle. Ellas se ubican en ciertos lugares de la ciudad y las personas que quieren recibir un consejo o simplemente ser escuchadas, ellas están formadas y preparadas para esto. O sea, es algo de un nivel muy profesional, pero lo hay. Entonces ellos no tienen necesidad en muchas ocasiones de ir a psicólogos, a psiquiatras, sino que simplemente hay personas que ver estas señoras que están, que las tienen como personas de experiencia y de autoridad que han vivido más que ellos reciben consejos de eso. Y el índice de suicidios ha bajado a un número muy bajo, o por lo menos ha mejorado muchísimo desde que esos gobiernos implementaron este tipo de ayuda. Entonces la experiencia vale mucho. Aprovecha toda oportunidad para aprender, inclusive de las cosas más comunes. En el día a día nosotros olvidamos que hay cosas de las cuales nosotros podemos aprender y las obviamos. Y no, cualquiera nos puede estar enseñando. Hasta el niño más pequeño que pueda estar cerca de nosotros nos puede dar una oportunidad de enseñanza. Comparte lo que has aprendido, eso es parte del proceso también. Esto es un gran consejo. Una vez que ustedes terminemos esta charla, si ustedes desean que algo de este, recuerden que este conocimiento que adquirimos, cualquier cosa que nosotros adquirimos, en 24 horas ya hemos perdido el 50% de lo aprendido. Y una de las maneras que tenemos para que ese conocimiento se pueda anclar en nosotros es el repasar. O sea, si tomé notas y al día siguiente, antes de que lleguen las 24 horas, yo volví a leer y así voy haciendo que el conocimiento se vaya anclando en mí. Pero otra de las formas efectivas también de hacerlo es esto, compartir lo que aprendiste. Entonces, otras personas que de pronto están en el grupo, que son familiares, yo puedo entonces compartir con ellos lo que aprendí y ese conocimiento va a quedarse anclado en mí por mucho más tiempo. Ser sabio y ser sabio es aplicar lo que he aprendido en mi vida. Algo que yo he intentado hacer con este tipo de charlas y talleres que doy en las organizaciones es que no se quede como algo que me invitaron, que muchos de nosotros sé que hemos participado, nos invitaron a participar de un taller o aún en la iglesia. Si escuchamos la clase, ven, sígueme, y nosotros, bien bonita, el mensaje fue bien bonito de la clase, de los hermanos, de todo el que participó. El maestro se lució. Pero yo me voy a la casa sin una meta, sin aplicar eso que he aprendido, voy a perderlo rápidamente también. Entonces la misión sería de lo que aprendí que puedo aplicar yo esta semana, de lo que leí en las escrituras que puedo aplicar esta semana yo en mi vida. ¿Qué cosas puedo estar haciendo para que mi vida vaya a cambiar? Y eso es ser sabio. Recuerde que solo la expresión de los griegos, solo sé que no sé nada, es una manera humilde de cuando se me vaya a enseñar algo o cuando alguien vaya a compartir algo conmigo, yo esté abierto a escuchar lo que esa persona va a decirme. A pesar, si mi actitud es de que lo sé todo, me bloqueo y no voy a aprender nada. Entonces, a lo mejor la solución
para vencer al Goliat, al desafío que yo tengo en mi vida, esa persona tenía respuesta a mis oraciones. Esa persona tenía respuesta a cómo debía actuar. Y por creer que todo la sé, entonces no dejé que esa persona me enseñara. Tómese su tiempo, el tiempo necesario para leer de los mejores libros. ¿Cuántos de nosotros tenemos la meta de leer y no solamente leer escritura? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo de seguir aprendiendo y quizás en poco tiempo tener libros que nos ayuden en las áreas en las que nosotros necesitamos vencer a un Goliat? Hay muchos libros escritos, hay muchos autores. Yo me decidí, me animé a escribir porque dije, hay experiencias en mi vida que no sé a quién le puedan ser útiles, pero sé que al leer nosotros logramos tener mayor conocimiento y podemos prepararnos mejor. Recuerden que los que estuvieron presentes, en mi primera presentación les hablé por qué era importante el estudio. Bueno, esto es una de las cosas. El leer de los buenos libros, como dice Doctrina y Convenio, se nos ha mandado a aprender, porque nosotros podamos dar soluciones a muchos problemas y a muchas situaciones que estén viviendo nuestros hermanos. Pero si no nos preparamos, difícilmente vamos a poder ayudarles. Entonces, esta era la tercera piedra. Esta cuarta piedra habla de cuál es el arma más poderosa que tú posees. Y esto sí me gustaría que lo tuvieran como tarea para su casa. Por favor, David no podía enfrentarse a Goliat con una jabalina o con una espada, y con la armadura esa pesada que le quisieron poner. ¿Por qué? Porque la mejor arma que él tenía era la onda, porque eso era con lo que los pastores, y él era un pastor, defendían de los lobos, de los animales rapaces a sus ovejas. Entonces él sabía que él tenía que utilizar la onda. Cuando fue a seleccionar las piedras, él sabía que esas piedras planas y redondas eran las piedras que eran las que mejor efectividad tenían para lanzarse. Por eso escogió esas 5 piedras. Entonces, mi consejo en este momento, y esa es la tarea para la casa, es, si usted todavía a esta edad que podemos tener, tiene duda de qué cosa puede ser mejor, entonces le invito a que haga una lista de cuáles son las cosas en las que usted se considera lo mejor. Haga una lista. A veces estamos tan cerrados que no encontramos nada, no si hay cosas. Y si yo no la encuentro, yo tengo que haber escuchado a alguien que me dijo en qué cosas yo era bueno. Alguien nos dijo una vez, quizás, oye, hermano, hermana, tú eres muy bueno dando mensajes o contando historias. Bueno, si en eso considera, hágalo. Si usted cocina muy bien, colóquelo también como una opción. Entonces, enumere varias de las cosas en las que usted se considera bueno. Luego que usted anote en esa lista qué cosas usted considera que es bueno, la va a colocarle una puntuación. Y usted va a decir, bueno, de estas 5 cosas, la primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta. Entonces, eso va a ayudar a que usted tenga oportunidad de identificar en qué cosa usted es bueno. Y como decía el presidente Oaks en el discurso que dio de bueno, mejor y excelente, en eso es que usted tiene que ir mejorar. Si usted considera que en algo usted es bueno, bueno, va a pasar de hacer bueno en eso a ser mejor y luego va a buscar la manera de ser excelente. Es la invitación que usted descubre cuál es el arma en la que usted es más poderoso. Piense que con eso usted puede vencer. Si el desafío ahorita es un Goliat económico,
porque no sabe, sigue trabajando para otros y no ha logrado por lo menos el que aún trabajando para otros usted pueda lograr ser económicamente estable, porque sí me gustaría aclarar que en ocasiones nosotros el concepto que tenemos de autosuficiencia se logra solamente cuando yo monto mi negocio personal y no es una, no es la única forma de hacerlo. Usted puede ser económicamente solvente trabajando quizás para otra persona, pero siendo en esa organización una persona donde le den valor, donde usted ha logrado estudiar y ha logrado prepararse para hacerse una persona indispensable, una persona que pueda tener todos los atributos para que esa organización, si desea en algún momento salir de usted, lo piense. Y aún si lo piensa, usted, una vez que esté fuera, vayan a ver 10, 5, 10, 12 ofertas más, porque usted es una persona que para ellos es importante. Maravilloso que podamos tener nuestro negocio, nuestro propio negocio, pero tenemos que a veces definir ese concepto, porque a veces yo pienso que mi negocio, cuando ya yo tengo mi negocio, soy autosuficiente, y no es así, porque el paso de ser un empleado a ser un autoempleado. ¿Y cómo mido eso? En ocasiones, cuando yo puedo evaluar que sí, ¿qué pasaría si yo no estoy en mi negocio? Si usted dice, no, yo sí, yo soy autosuficiente, tengo mi propio negocio. Pero si usted se enferma, el negocio no funciona, o si usted tiene que tomarse unas vacaciones largas y el negocio no funciona, entonces usted es un autoempleado. Todavía no ha logrado la autosuficiencia. Entonces, dependiendo de la visión que usted tenga, dependiendo de esa visión, usted tiene que entender cuál es su arma más poderosa para poder enfrentar a ese Goliat, al Goliat que se le vaya a enfrentar. Dice aquí como consejos, dice la práctica hace el maestro, por lo tanto tenemos que practicar, practicar y practicar. Y como dice aquí, vuelva a practicar. Evite enfrentar a Goliat mientras usted no esté en condiciones para hacerlo. Había un maestro de violonchelo que llegó una vez a Venezuela y comentó el que era el director de uno de los teatros más grandes donde él se iba a presentar en Venezuela, el Teresa Carreño. Este hombre había estado hacía unos varios años atrás y era el director del teatro. Y este hombre, la primera vez que estuvo, él pidió que era un maestro del instrumento. Por eso lo traían a él para dar esos conciertos. Sin embargo, él pidió que él llegaba como que eran 3, 4 días, como 5 días, perdón, eran 5 días antes llegaba a su presentación. Y desde el primer día que él llegaba, él pedía que el teatro fuera solo para él, porque él tenía que ensayar 10 horas diarias. Era un maestro del instrumento y él tenía que practicar 10 horas diarias los 4 o 5 días antes del concierto. Entonces, una segunda oportunidad que volvió a ir, esta persona contó que fue y eran como 10 años después. Y él le preguntó, lo primero que le preguntó fue, maestro, ¿usted va a requerir lo mismo que requirió hace 10 años atrás? Que tenemos que apartar el teatro para que usted practique 10 horas diarias. Y el maestro le respondió así sencillamente, le dijo, sí, porque después de 30 años con el instrumento, ya siento que lo estoy tocando mejor. Entonces, practiquemos, practiquemos hasta que logremos ser excelentes en las cosas que estamos haciendo. Por último, la última piedra con la que este fue vencido Goliat es que seamos flexibles y ágiles. ¿Para qué? Para perdurar en el tiempo. Fíjense, la flexibilidad y agilidad de David lo ayudaron a enfrentarse constantemente a animales feroces y luego a vencer a Goliat. O sea, él no pensó, bueno, ya va, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado
a pelear contra leones y con osos. Si es un hombre grande, un gigante, no voy a poder. No, su mente estaba abierta. Sabía que si había vencido estos animales feroces, también podía vencer a un hombre. Tenía, tenía también agilidad de pensamiento. Una de las premisas que coloqué aquí es que dice que los cambios son los únicos constantes en nuestra vida. Lo único que tenemos en nuestra vida que va a cambiar son los cambios. O sea, a lo que vamos a tener que enfrentarnos siempre son a los cambios. O sea, nuestra vida no es la misma, no es rígida. Y a medida entonces que yo enfrento, asumo y entiendo que yo tengo que tener la agilidad y la flexibilidad para adaptarme a esos cambios, entonces yo voy a tener mucho más éxito en mi vida. Él dice que ante los Goliaths, ante estos desafíos, siempre tenemos que evitar la confrontación directa. ¿Y cuántas en nuestras vidas no vivimos de conflicto en conflicto? O sea, de batalla en batalla. En este punto yo siempre le pregunto a la gente, si usted tuviese hoy que chocar de frente con otro auto, en eso que usted está en una autopista y no tiene opción, va a chocar de frente con otro auto. ¿Qué carro usted va a seleccionar? ¿Qué vehículo usted le gustaría estar montado si yo voy a chocar con otro? Generalmente la respuesta que tengo es, bueno, no sé, me gustaría estar un carro de estos, un truck, una gandola de estas que lleva producto bien grande. Entonces la pregunta, la contrapregunta que hago es, ¿y si el otro viene es un tanque de guerra? Entonces lo mejor es evitar este tipo de confrontaciones tan abiertas o entender de que en las batallas y en los conflictos siempre hay alguien, ninguno de los dos va a salir ganando, por mucho que crea que yo tengo la razón o que yo estoy en lo cierto. Entonces la confrontación es buena siempre y cuando sea muy madura y hayan argumentos sólidos y yo sea tan humilde como para ponerme en el lugar de la otra persona y ver cómo la estoy haciendo sentir también. Me gustaría perder o me gustaría ganar la batalla. Entonces evitemos la confrontación. Como integrantes de una organización debemos desarrollar nuestra visión de sistema. Esta visión sistémica es que a veces en nosotros, inclusive en la iglesia, olvidamos. A veces nos dan un llamamiento en una organización X, nos llaman para la primaria y se nos olvida que hay otras organizaciones dentro del barrio que también van a necesitar de mi ayuda, así yo esté en la primaria. Yo decía, es difícil para el presidente de Coros del Derecho y para la hermana Sociedad de Socorro, porque cuando les llevan a las hermanas para las mujeres jóvenes o les llevan a las hermanas para la primaria, esas hermanas se divorcian del pensamiento de que ellas son parte de esa organización y creen que nada más que están en otra organización, igual del sacerdocio. Entonces, no, nuestra visión sistémica es, y aún dentro de las organizaciones en donde ustedes están, si están trabajando para alguien, todas las organizaciones dentro de su empresa o de donde ustedes estén son importantes. Y lo que usted haga allí, en su pedacito de esfera, va a afectar a los demás. Entonces yo tengo que tener mi visión, es que yo tengo que buscar la manera de que todo funcione, porque el daño que yo haga a mi organización o a la organización como tal va a afectar a los demás. Entonces, cuidado, tengo que tener visión sistémica. Lo que yo haga puede afectar el desempeño de otras personas. Entonces, no perder la humildad. En la actualidad se está buscando gerentes que sean humildes, gerentes que puedan, supervisores, llámelo como usted quiera llamarlo, que tenga un nivel de liderazgo, pero que esa persona pueda tener la capacidad de ser humilde, la bendición, porque para mí es una bendición, de ser humilde, de reconocer que él también tiene falla, de reconocer que él necesita de los otros para que todo funcione.
Entonces trabaja en la humildad. No por el hecho de que seamos preparados, de que tengamos muchos años en la organización, quiere decir que no vamos a dejar o vamos a perder la humildad. La humildad es muy delicada, porque cuando yo digo que ya soy humilde, ya la perdí. Sin embargo, el entender de que dependo de otras personas, manifiesta también humildad. El que yo quiero que a esa persona que yo voy a tratar, que va a estar bajo mi dirección, yo quiero que yo la voy a tratar como yo deseo que me traten a mí. Y si no lo hicieron en el pasado, no importa. Yo voy a comenzar desde mí a tratar bien a la gente. Y eso es parte de la humildad. Sean constantes y tenaces en el logro de las metas, trácense metas y busquen la manera de alcanzarlas. No las dejen solamente en el papel. Busquen la manera de alcanzarlas. Y algo que también a veces lo olvidamos es que también tengo que trabajar, así como trabajo mi mente, tengo que trabajar también mi cuerpo. Entonces, puede ser una meta buena el trazarnos, el ejercitarnos para tener una mejor salud física, porque este cuerpo es el templo es donde el espíritu mora. Entonces, tengo que buscar la manera también de que él pueda estar en las mejores condiciones para que mi espíritu también esté bien. Por último, le dejo el mensaje que escribió Goliat antes de morir, o ya muriendo. Entonces, ojo con los pequeñitos porque lanzan muy duro las piedras. Gracias, mis queridos hermanos, por su atención y deseo que realmente sea de mucho provecho esto que hemos conversado en esta noche. Espero que estén ahí todavía. Sí, hermano, acá estamos. Está bien, es que estaba muy callado ¿Algún, y me preocupó. algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta para el hermano? ¿Callen ahora o hablen para siempre? Ah, no, al revés. Sí, ¿Hablen sí. ahora o callen para siempre? O callen para siempre.